Mucha atención. Lo que acaba de pasar en la política colombiana no es un simple cruce de palabras, es una ruptura total. En una entrevista explosiva, Abelardo de la Espriella no solo respondió a los señalamientos del gobierno, sino que fue mucho más allá. Denunció interceptaciones ilegales, habló de persecución política y lanzó una advertencia que ha encendido todas las alarmas en el país. Pero eso no es todo. También le cerró la puerta en la cara al partido de la U y a lo que él llama los de siempre, dejando claro que no quiere alianzas con la clase política tradicional. ¿Estamos frente a un verdadero outsider dispuesto a enfrentarlo todo? ¿O ante una estrategia calculada para ganar protagonismo en medio de la tensión electoral? Sus declaraciones no solo sacuden el tablero político, sino que plantean un escenario inquietante sobre lo que podría venir en Colombia. Quédate hasta el final, porque aquí te voy a mostrar lo más fuerte de esta entrevista, las frases que están dando de qué hablar, y lo que realmente hay detrás de este nuevo choque que podría marcar un antes y un después en la carrera presidencial. Mira, Juan Sebastián, hay una confesión clarísima del presidente de la República en un trino en donde dice que hay una interceptación en la que yo hablo con los hermanos Bautista, que son los dueños de Thomas Gray. Lo primero es que no conozco a los señores Bautista, no tengo nada que ver con esa compañía y mucho menos con el contrato de los pasaportes. Pero hoy ha dicho la Fiscalía que revisadas más de 13.000 interceptaciones legales no aparece mi nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que la interceptación que me hicieron es ilegal, porque a ese personaje que sacaron hace poco de la DNI por su vínculo con Calarcá, salió luego del trino del presidente a decir que sí era cierto que había una información. De tal suerte que yo estoy haciendo lo que en derecho corresponde, denuncié al presidente en la comisión de acusaciones, aun cuando no pase nada, porque eso es un antro que él controla. Hice lo propio con los funcionarios de la DNI ante la Fiscalía General de la Nación y le notifiqué lo que está ocurriendo a la Unión Europea y al gobierno norteamericano. Es que es muy grave, yo soy un candidato de oposición que tiene toda la opción para ser el próximo presidente de la República y me están aplicando la misma que le aplicaron a Miguel Uribe Turbay. Primero perfilándome, señalándome, hostigándome. Llevan 9 meses con todas las bodegas del régimen, atacándome, inventándome todos los cuentos habidos y por haber. Ahora me señalan de un supuesto entuerto con un contrato y tal para hacerme un montaje judicial. Lo que viene después de eso, cuando nada de lo anterior ha funcionado, es un atentado. Así que yo pongo de presente esta situación, lo he dicho ante el país y se lo he informado a la comunidad internacional. Candidato, ya usted lo dijo, pero usted no conoce a los accionistas de Thomas Gray Garzón. Ni idea, no conozco a esa gente. No hubo ningún diálogo para un contrato para... En lo absoluto, pero mira, lo que dice el presidente es completamente ilógico. Dice que yo me comprometí con la gente de Thomas Gray a respetarles el contrato si alteraban el software electoral para darme el triunfo, por favor. O sea, yo estoy aquí sin estructuras políticas, sin estar financiado por los grandes grupos económicos, arriesgando mi patrimonio y mi vida. Y entonces voy a recurrir a ese tipo de prácticas que yo no sé ni siquiera si se puedan hacer o eso sea posible. Eso es absurdo. No conozco a los señores Bautista y reto al presidente de la República y a todos los bandidos que lo rodean y que hacen interceptaciones en la DNI que saquen las grabaciones. Si es tan guapo, que las saquen. Lo reto. Y si quieren nos sentamos los dos ante el país y lo discutimos. Pero a mí que no me vean con infamias, con montajes, señalamientos, que a mí no me arredran ni me van a cobardar. Yo sigo adelante en la pelea por la democracia, la libertad y la institucionalidad más firme que nunca. Después de encender las alarmas con sus denuncias, de la Espriella no se quedó en la defensa, sino que pasó a construir un relato mucho más amplio, uno donde asegura que existe un plan estructurado para desacreditarlo y sacarlo del camino político. En ese punto, su discurso da un giro más estratégico. Empieza a posicionarse no solo como víctima, sino como el único capaz de enfrentar al poder actual. Habla de independencia total, de no deberle nada a partidos ni a grandes financiadores, y lanza una idea que conecta con el descontento de muchos colombianos, la de romper definitivamente con la política tradicional. Pero aquí es donde el mensaje se vuelve aún más fuerte. No solo rechaza alianzas, sino que marca distancia directa con sectores completos del establecimiento, dejando claro que su proyecto no incluye a quienes han estado en el poder durante años. Y eso, en plena campaña, es una jugada arriesgada, pero calculada. A partir de ahí, comienza a revelar lo que sería su visión de país. Seguridad con mano firme, reducción del Estado, ataque frontal a la corrupción y un modelo enfocado en resultados, no en promesas. Todo envuelto en un discurso que mezcla confrontación, advertencia y ambición de poder. Y entonces queda la gran pregunta: ¿esto es el inicio de una verdadera ruptura en la política colombiana? ¿O simplemente una narrativa poderosa para capitalizar el momento? Porque lo que está claro es que desde este punto en adelante, la campaña ya no es la misma.
La fiscalía, ya usted lo dijo que su nombre no figura en la base de datos de interceptaciones legales. Usted lo que dice es, debe ser es que me están Si no estoy en las interceptaciones legales, entonces estoy en las ilegales. Y nada raro tiene cuando todo eso viene de un antro como la DNI que ha sido permeado por el crimen organizado. Nada de raro tiene. Bueno, hablando de ese tema, ustedes habían denunciado amenazas y todo eso. Cuéntenos un poco más, porque hablando esta semana con el senador Mauricio Gómez, que además está en su campaña, él decía es uno de mis jefes de debate, Mauricio Gómez, que han tenido que cancelar pues eventos y todo. Cuéntenos un poco más. Mira lo absurdo, es que este país tiene una tradición macabra en la política. Aquí se han asesinado varios candidatos presidenciales. El último, hace menos de un año, Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. A mí me tocó presentarme en muchas regiones del país con un atril blindado. Y los áulicos del régimen, algunos medios de comunicación y los sicarios que tiene la izquierda radical en redes y medios empezaron a atacarme y a burlarse de mí como si ya no hubiese un candidato muerto en estas elecciones. Me ha tocado desplazarme con un equipo de seguridad muy grande a todos lados, me ha tocado suspender una cantidad de eventos y es evidente que mi vida corre peligro porque esta es la clásica combinación de las formas de lucha a la que apela siempre la izquierda radical. Difamación. Cuando eso no funciona, montaje judicial. Y si falla el montaje judicial, atentado. Yo no vine aquí a contemporizar con esos bandidos y llegué tarde a la repartición del miedo, así que yo sigo hacia adelante con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano. Bueno, candidato, el presidente dice en un trino, ustedes dicen interceptaciones ilegales. ¿Tenían alguna pista de pronto de esto antes? ¿Ustedes están controlando sus comunicaciones? Hermano, mira, eso de que el gobierno fue infiltrado por el crimen organizado es falso. En realidad hay una asociación entre el gobierno y el crimen organizado. Son cómplices, que nadie se llame a engaños. El presidente de la República es el jefe de esa mafia. No en vano le ha entregado beneficios de todo tipo a los narcoguerrilleros y ha liberado a los delincuentes más peligrosos, como el reciente caso en Medellín. Sí. ¿Para qué? Para presionar a la gente en las regiones y en las ciudades en donde estos bandidos tienen control territorial a votar por las listas del pacto histórico o por el señor Iván Cepeda, que es el heredero de la guerrilla y de Gustavo Petro. Entonces, esto obedece a un plan perfectamente diseñado. Esto no es una cosa que surja, no. Aquí hay una alianza criminal entre el gobierno y los bandidos. Y es eso lo que Gustavo Petro está promoviendo. Y yo estoy en medio de ese fuego cruzado, porque tanto Gustavo Petro como sus bandidos socios del narcoterrorismo saben que yo voy a llegar a aplicarle la ley con mano de hierro. Yo no voy a llegar aquí, no, es que no vamos el retrovisor y vamos a seguir adelante. No. Vamos a hacer un corte de cuentas con una auditoría internacional que nos permita determinar cuánta plata se robaron, en qué dependencia se la robaron, quiénes se la robaron y a dónde llevaron esa plata, para que la justicia caiga sobre ellos. Y cuando la justicia norteamericana me solicite en extradición a Gustavo Petro, yo lo voy a entregar, cumpliendo ese compromiso internacional de cooperar con la justicia de otros países. Entonces Petro y sus cómplices saben que yo voy por ellos y que yo tengo el carácter y la independencia para hacerlos pagar como corresponde en derecho por todo el daño que le han hecho a Colombia. Este es el mensaje para el pueblo colombiano. Lo que se viene no es fácil. Se necesita un presidente independiente en lo económico. A mí nadie me financia. En lo político, yo solamente le rindo cuentas al pueblo colombiano, que es el que me tiene aquí, y que tenga el carácter, la ardentía, la determinación y el talante para hacer lo que Colombia necesita que se haga. Candidato, hay algunos que están diciendo que el presidente está escogiendo rival y lo está haciendo con usted con esos mensajes. Eso es una infamia. En vez de decir que mi vida corre peligro, que es lo que está ocurriendo, salen a inventar esa teoría chimba. No te equivoques, Petro está asustado conmigo porque sabe que yo soy el único que lo puede hacer pagar. ¿O tú crees que a Petro le da miedo los periodicazos? Yo no creo. A Petro le da miedo la garra del tigre porque él sabe que yo no vine a contemporizar con los enemigos de la República. Conmigo la cosa es a otro precio. Y claro que me tiene miedo. No de otra manera se explica la campaña de difamación en 9 meses. Yo no sé si otro candidato presidencial lo han atacado de la manera tan virulenta como me han atacado a mí. Me interceptan mis comunicaciones. Recibo amenazas de muerte todo el día. Lo que pasa es que no salgo a quejarme y a lloriquear como hace la izquierda radical, que vive lloriqueando, inventándose amenazas. Las mías son serias y están documentadas porque las he presentado ante la fiscalía, cada una de ellas. Entonces Petro sabe que yo sí tengo el carácter y la independencia para hacerle pagar y por eso es que me ataca. Tiene miedo y sabe que el tigre va por él. Hay algo que cada vez resulta más evidente en el panorama político. Y es que cuando un candidato empieza a incomodar de verdad, comienzan los ataques. Y eso es precisamente lo que muchos están viendo hoy. Un presidente que ya no ignora a Abelardo de la Espriella, sino que lo pone en el centro de su discurso. Porque aquí hay un detalle clave. En política, nadie gasta energía en quien no representa una amenaza. Y cuando desde el poder se empieza a señalar, cuestionar y mencionar constantemente a un candidato, el mensaje entre líneas es claro. Lo están midiendo como rival real. Lo que estamos viendo no es casualidad. Es una confrontación directa que deja una lectura fuerte. Abelardo dejó de ser un actor secundario y pasó a convertirse en alguien que mueve el tablero. Y eso cambia las reglas del juego. Ahora bien, esto abre un debate interesante. ¿Se trata de un intento por frenarlo antes de que crezca más? ¿O es simplemente una reacción a su discurso cada vez más duro y confrontativo?
Porque lo cierto es que mientras más lo atacan, más visibilidad gana. Y en política, eso puede convertirse en una ventaja enorme. Aquí es donde todo se pone interesante. Porque si realmente no representara un riesgo, lo ignorarían. Pero no lo están haciendo. Y eso, para muchos, tiene una sola explicación. El miedo a que su discurso conecte con una parte del país que ya está cansada de lo mismo. Bueno, candidato, una cosa es cierta y es que Paloma Valencia le está cortando en las encuestas. ¿No siente ese temor usted también? ¿En qué encuesta? Porque es que fíjate, la última encuesta que salió, creo que fue la encuesta de... La de nosotros fue una de las últimas. La de Guarumo. Sí, la de nosotros. En la que hay un empate técnico. Sí. Ok. Cuando el expresidente Iván Duque ganó la consulta, pasó del 7% en el 2018 al 40%. Paloma no ha podido pasarme a mí. Sí, es cierto. Con todo el establecimiento allá, con todos los partidos, con los de siempre, con el presidente Uribe llevándola a todas las regiones de Colombia. Yo estoy solo. Ya hice la alianza con quien tenía que hacerla, con el pueblo colombiano. Y es la primera vez en la historia política de Colombia que el pueblo colombiano tiene la oportunidad de votar por un verdadero outsider, por un verdadero tipo independiente. Miren, si nosotros queremos que las cosas sigan igual o peor, vamos a elegir a los de siempre, a los que siempre han vivido de la teta del Estado, a los que siempre han estado en la política, a los que siempre han estado en la rosca. Si queremos que todo salga igual, vamos a votar por ellos. Si queremos una transformación real, voten por los nunca, por los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, por los que nunca hemos hecho politiquería y por los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia en sus horas más oscuras. Miren, yo no vine a hacer con José Manuel Restrepo la política de siempre. Vine a cambiar la política para siempre y eso no se hace con la rosca política que nos ha traído a esta situación, porque no solamente es un problema de este gobierno Petro. Este gobierno es la cereza del pastel, pero esta es la suma de errores de muchos gobiernos que a lo largo de la historia no hicieron lo que tenían que hacer para cerrar la brecha social, para combatir la pobreza y acabar con tanta desigualdad en el país. Yo lo voy a hacer porque yo no vengo del sector público. La gente dice que de la Espriella no tiene experiencia en lo público. No, yo tengo experiencia en ser exitoso y quiero que Colombia llegue al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro que propongo. Tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué los políticos no han querido transformar el país? Porque quieren al pueblo pisado, porque quieren a un pueblo dependiente, porque quieren a un pueblo arrodillado. Yo voy a liberar al pueblo y a darle el lugar para que tengan plata en el bolsillo, para que tengan seguridad, prosperidad y para que puedan vivir con tranquilidad en un país que es maravilloso, único y particular. Candidato, pero usted dice Paloma ha estado llevada por Álvaro Uribe, que pues una vez y ellos han hecho campaña juntos, pero usted lo buscó y hasta lo propuso ser vicepresidente. Muy bien, porque es que a mí, buena pregunta, porque es que a mí lo único que me gusta de esa coalición de Paloma es el presidente Uribe. De resto no me gusta. O perdóname, vamos a hacer las transformaciones que requiere Colombia con el señor Juan Manuel Galán, que lleva 50 años viviendo de la teta del Estado, o con el señor Mauricio Cárdenas, que fue el que subió el IVA del 16 al 19%, o con el señor Aníbal Gaviria, que está investigado por corrupción y que tiene un proceso abierto por temas cuando fue gobernador en Antioquia, o con el doctor Pinzón, que fue el ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, perdóname, a otro perro con ese hueso. A mí lo único que me gusta de esa coalición es Álvaro Uribe. Está allá, aquí terminará en segunda vuelta, porque Uribe es un patriota. Yo lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho. ¿No le ha hecho daño esa relación Enrique Gómez con sus comentarios de estas semanas? Mira, el suegro de Paloma y el cuñado todos los días me atacan. Francisco Santos, que es del Partido Centro Democrático, todos los días me ataca. Paloma no puede controlarlos. ¿Qué le hace pensar a todo el mundo que este partido o este movimiento popular mío, esto es una disciplina de perros que yo le puedo decir a todo el mundo lo que esto? Aquí hay democracia. Yo respondo por lo que digo yo. Yo no puedo responder por lo que dicen los demás. Ni siquiera Paloma ha podido controlar a su suegro y a su cuñado, que me difaman todos los días. Pero usted no le ha dicho a Enrique Gómez, oiga, bájale. No. Yo lo que he dicho, y lo he dicho públicamente, es que respeto al presidente Uribe y que tengo toda la consideración y toda la admiración por él. Y yo respondo por mis palabras. Yo soy dueño de mis silencios y de mis palabras. Hemos visto que ayer usted se reunió con María Corina. ¿Cómo fue ese tema? Una maravilla, porque fíjate, la experiencia de María Corina es maravillosa, 25 años de oposición. Sí. Pero además, gracias al dispositivo electoral que montó, pudo develar por primera vez el fraude, porque era tan sofisticado el fraude que en 20 y pico de años no pudieron probarlo. Y por primera vez lo probaron. Por eso me reuní con ella, porque necesito ese dispositivo, porque necesito de su experiencia, de su gente, para adicionar a lo que ya tenemos trabajado nosotros, ese background que tienen ellos, esa información para defender precisamente del electorado. Ahora, ¿tú crees que la pelea de Petro con la gente de Thomas Gregg es que no es por los pasaportes, es por el software? Sí. Detrás de eso está. Entonces, fíjate, la izquierda llega, se toma el aparato electoral y se enquista en el poder. No vuelven a ganar elecciones, se las roban. Entonces, la experiencia de María Corina, que es una heroína, que es un referente de la democracia, de la libertad, que aspiro que pronto sea presidenta de Venezuela y volvamos a retomar esos lazos entre dos naciones hermanas, como debe ser, para beneficio de Colombia y de Venezuela, porque si Venezuela entra en democracia total,
Colombia va a tener la mejor de todas las reformas tributarias o el mejor plan de desarrollo, porque vamos a tener que proveerle todos los servicios y bienes a Venezuela, porque allá el comunismo destruyó todo, el chavismo acabó con todo, no tienen nada, no hacen nada, nosotros se los vamos a proveer. Sería una bendición para Colombia. Entonces, esa experiencia de María Corina defendiendo la voluntad electoral es fundamental en esta gesta democrática que se viene, en donde Gustavo Petro y sus cómplices del narcoterrorismo y de la criminalidad quieren robarse las elecciones. ¿Y qué responderle a ese sector opositor venezolano que criticó esa reunión porque dice usted fue el abogado de SAP? Sí, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo siempre tuve una posición sobre el régimen, nunca he tenido negocios con el régimen. Yo he ejercido mi profesión en 22 años. Cuando ejercía, nunca tuve una sanción penal ni disciplinaria y hay decisiones judiciales. Y ya he decidido no volver a referirme a esos temas porque es que desde hace 9 meses me han preguntado y siempre les digo, aquí está la decisión judicial. Hay una decisión judicial. En todos los casos que son de interés público y que de alguna manera son polémicos, hay decisiones judiciales que dicen claramente que yo actué bajo el marco de la ley y ejerciendo mi profesión de abogado, que es una profesión liberal, completamente legal, que está amparada por la Constitución colombiana, claro, por todas las constituciones democráticas y por todos los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Después de todo lo que hemos visto, escuchado y analizado, queda claro que esto ya no es una simple polémica más dentro de la política colombiana. Es un punto de quiebre. Lo que comenzó como unos señalamientos terminó destapando algo mucho más grande. Una confrontación directa entre un candidato que se vende como independiente y un sistema político que, según él, busca frenarlo. Por un lado tenemos a Abelardo de la Espriella, que ha construido un discurso basado en 3 pilares muy claros: persecución, ruptura y transformación. Persecución, porque insiste en que ha sido blanco de ataques, interceptaciones y una estrategia para desacreditarlo. Ruptura, porque ha marcado distancia total con los partidos tradicionales, cerrándole la puerta incluso a sectores que antes eran clave en la política. Y transformación, porque plantea un modelo de país completamente distinto, con mano firme, reducción del Estado y una lucha frontal contra la corrupción. Pero por el otro lado está la reacción, y esa reacción no ha sido silenciosa. Desde el gobierno y desde sectores de la política tradicional han respondido con críticas, cuestionamientos y ataques que, lejos de apagar la conversación, la han intensificado. Y aquí es donde todo toma otro nivel. Porque en política, cuando alguien empieza a recibir ataques desde tantos frentes al mismo tiempo, hay 2 posibles lecturas. O lo están frenando, o le están reconociendo indirectamente que se convirtió en una amenaza real. Y ese es el centro de todo este debate. Además, hay un elemento que no se puede ignorar: el contexto del país. Colombia viene de años de desgaste político, de promesas incumplidas, de desconfianza hacia los partidos tradicionales. Y en medio de ese escenario, aparece una figura que dice no deberle nada a nadie, que rechaza alianzas y que promete hacer las cosas diferente. Eso, guste o no, conecta con una parte importante de la población. Sin embargo, también hay que verlo con cabeza fría. Un discurso fuerte, confrontativo y de ruptura total genera apoyo, pero también genera dudas. Porque gobernar un país no es solo enfrentarse al sistema, sino también saber construir, equilibrar y tomar decisiones en escenarios complejos. Entonces, más allá de si estás de acuerdo o no con él, lo realmente importante es entender lo que está pasando. Estamos viendo cómo se está redefiniendo el tablero político. Nuevos actores, nuevas narrativas y una pelea cada vez más directa por el poder. Y aquí es donde tú entras. Porque al final no se trata solo de lo que diga un candidato o de los ataques que reciba. Se trata de lo que tú creas, de lo que tú analices y de la decisión que tomes como ciudadano. ¿Estamos frente a un verdadero cambio o ante una estrategia bien construida para capitalizar el descontento? ¿Los ataques lo debilitan o lo fortalecen? ¿Es la ruptura que muchos esperan o un riesgo para el equilibrio del país? Déjame tu opinión aquí abajo, porque este debate apenas comienza y tu voz también cuenta. Si te gusta este tipo de contenido donde analizamos lo que realmente está pasando, suscríbete, activa la campana y comparte este video, porque lo que viene en esta campaña va a estar aún más intenso.